¿Estás con el teléfono todavía? Pasa que hoy ha sido un día impresionante de noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. 5 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en vivo en la pantalla de TV, como todos los miércoles. Y en vivo también en nuestro canal de YouTube. Y lo decía recién Eduardo, ahora le vamos a contar algunas novedades de último momento. Muchísima gente, sobre todo los que han visto algún informativo, los que están con las redes sociales. Pero si no, se los vamos a contar ahora. Pero tenemos un programa bastante cargadito hoy. Se vamos a contar lo que ya vieron y además le vamos a mostrar documentos exclusivos sobre los cuales se ha basado el gobierno para tomar esta decisión que hizo hoy de rescindir el contrato con Cardama y presentar denuncia tanto penal como civil. Ahora, Eduardo, ¿de qué se viene nuestro informe central en este primer bloque? Bueno, hoy el programa se llama Muerte Digna. Hace exactamente hoy una semana que Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina y del Caribe en legalizar la eutanasia. Ya es ley. Falta solamente convertirla, reglamentarla para que se pueda aplicar, ¿no? Pero no solamente vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la ley, sino que vamos a conocer qué opinan los médicos desde el punto de vista ético y legal y sobre todo historias de vida. Una historia de vida muy particular. Sí, una historia de vida muy particular que me tocó acompañarla este lunes pasado, la historia de Beatriz Gelós, una profesora de idioma español que bueno, hoy está prácticamente imposibilitada no solo de caminar, sino van a escuchar de hablar, pero tiene muchas ganas de vivir y de todas formas fue un símbolo de esta ley, porque así como tiene muchas ganas de vivir, ella también nos dijo que esta ley le da paz y tranquilidad porque el día que se quiera ir se va a morir en paz. Ahora, todo eso va a ser en un ratito nada más. En nuestro apunto del día de hoy tenemos al intendente de Canelones, Francisco Leñani, va a estar charlando con nosotros. Hay muchísimo para hablar sobre uno de los departamentos más complejos de nuestro país, el segundo departamento más grande en población y un departamento que tiene muchísimas particularidades. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo es hacer política departamental en contraposición de cómo es hacer política nacional, que parecen dos universos totalmente diferentes. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato con Francisco Leñani. Y también tenemos nuestro panel, como siempre, Javier Máximo Goñi, Maxi Pérez y Mariana Piris nos van a estar acompañando para charlar de todo lo que pasa en este programa y alguna cosita más. Pero tenemos información de último momento, Eduardo, breve. Sí, información de último momento, pero antes de compartir, ¿se acuerdan ustedes nuestro segundo programa? No me acuerdo qué almorcé, Eduardo. Bueno, el segundo programa, 4 de junio, el día antes del Día Mundial del Medio Ambiente, sí, se tituló Mar de Dudas. A ver. Comando de Infantería de la Marina en el Cerro de Montevideo. Aquí cumple arresto a rigor el ex comandante de la Armada, Jorge Wilson, por presuntamente faltar a la verdad a la actual ministra de Defensa en temas relacionados a la compra de 2 patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Una polémica que se ha instalado y que promete una investigación en profundidad. En Sin Piedad vamos a estar compartiendo información exclusiva sobre este tema. Bueno, el comandante jefe está diciendo que el ministro le dijo a él de que era Cardama o nada. O sea que no era necesario ningún estudio ni nada, porque el ministro ya había decidido que tenía que ser Cardama, sí o sí. O sea que lo que dijera la Armada no tenía ningún sentido. De hecho, no se abocó a ningún estudio técnico, porque de hecho no hay ningún estudio técnico que avale Cardama. Yo creo que veamos la última imagen del ex ministro Javier García. Creo que no se debe estar riendo en este momento, Javier, no debe tener esa sonrisa Javier García. Particularmente porque hoy justo estuvo hablando sobre patrullaje fronterizo. Nada, se fijan, entra a la cuenta de Twitter, hace 4 horas creo que lo puso, después no puso más nada hasta ahora. Él pide reforzar el patrullaje fronterizo.
Yo calculo que después lo de hoy es solo por tierra. Por tierra, el tema del patrullaje fronterizo, porque lanchas no tenemos. No, porque hoy el presidente de la República, Yamandu Orsi, resolvió, como ustedes ya saben, rescindir el contrato con Cardama. Nosotros hacíamos esta investigación donde dejábamos al desnudo muchísimas irregularidades en todo lo que ha sido el proceso de contratación con Cardama, que es el astillero español encargado de hacer las 2 patrulleras oceánicas, por un valor de $100 millones. Pero este gobierno, ¿por qué lo deja sin efecto? Más allá de todas las irregularidades descubiertas durante el proceso. Porque medio que le habíamos perdonado un poco el tema de las demoras, bueno, el tema de... Todo eso medio que se fue acomodando, mandamos un par de oficiales allá que miraran a ver cómo estaba todo. ¿Qué es lo que se descubrió y cuál es lo nuevo? Se descubrió que Cardama presentó una garantía falsa que nunca fue controlada por el Estado uruguayo para la firma del contrato de defensa durante el gobierno de la calle Pou. Pese a eso, pese a que el entonces ministro de Defensa fue advertido sobre la situación por el estudio del Piazzo, también el estudio vinculado al Partido Nacional, ¿no? El histórico del Piazzo, y acá tengo el documento, ¿no? En la cual se basó hoy el gobierno... ¿Quién te lo dio? Conclusiones del proceso de constitución de garantías, sobre todo las garantías. Miren esto, o sea, antes de leerle algún párrafo, le voy a decir que el gobierno intentó ejecutar la garantía, ¿no? Fueron una empresa que se llama Eurocommerce Limited. Esa es la empresa que le dio la garantía a Cardama. Exacto, por 8 millones. Es un banco, supuestamente. Sí, pero en realidad se encontraron, fueron a la dirección en Gran Bretaña y era la dirección de una inmobiliaria en Gran Bretaña. Bueno, y descubrieron, ahí le dijeron, no, acá nunca funcionó acá nunca funcionó esta presunta aseguradora, este banco. Pero capaz que se equivocaron de dirección, puede ser. Y además ahí descubrieron que en los registros de Gran Bretaña, de las empresas, que logró ubicar que en realidad es una empresa que tiene dirección en Rusia, es de un ruso que se llama Vladimir Suzdalev. Puede ser que durante muchos años figuró este banco que tenía un solo empleado también. No solo tiene un solo empleado, sino que nunca desarrolló una actividad comercial y el empleado fue él en 2022 y en el 23 y el 24 no tuvo ningún empleado. Incluso la empresa esta acaba de ser eliminada del registro y disuelta en Gran Bretaña. Pero, según los documentos que tenemos acá y que decíamos que accedió sin piedad, el estudio del Piazzo alertó en reiteradas ocasiones a las autoridades del momento, al exministro Javier García, al exministro Armando Castendebat, que ninguna de las garantías que se presentaron para poder firmar el contrato, 2 garantías por 4.100.000 euros. Recordemos que demoró muchísimo en conseguir, incluso se habían propuesto empresas uruguayas para funcionar como garantía. Trataron de ir a Hábitat para que le dieran una garantía. Bueno, pero mirá lo que dijo Del Piazzo. Del Piazzo dijo que ninguna de las garantías logra acreditar que quien suscribe por cada entidad tenga la debida representación con facultades para emitir las respectivas garantías. Quiere decir que se firmó un contrato con garantías falsas y por lo tanto ese contrato es inválido. Lo anunció el presidente de la República hoy, va a ir a la justicia civil y penal y también se rescinde el contrato porque se hizo un contrato con garantías falsas. Bien, ¿qué significa que se rescinde el contrato? ¿Nos quedamos sin lanchas? Ya pagamos casi 29 millones de dólares. ¿Y con eso qué pasa? Y bueno, vamos a juicio, tratar de recuperar alguna parte y se verá a ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, si se rescinde el contrato, Cardama no vamos a seguir adelante, salvo que haya una renegociación de ese contrato. Cardama diga, bueno, no, ok, establecemos diferentes plazos, presento otras garantías, pero este contrato, así como estaba, el gobierno uruguayo se propone rescindirlo y además hace la denuncia penal por estafa o fraude al Estado uruguayo porque las garantías que se presentaron son de aseguradoras que no existen. Bueno, precioso, ¿eh? Vamos a seguir adelante con el programa porque se viene un informe que da para pensar. Es una discusión que hemos tenido como sociedad, particularmente la semana pasada y durante todo lo que fue el proceso hasta llegar a esta ley, la ley de muerte digna, la ley de eutanasia, que yo creo que fue una discusión que estuvo buena. Se argumentó muchísimo, no solo en el Parlamento, sino en los medios de comunicación, se escucharon muchísimas voces, hubo argumentos de todo tipo, desde la ciencia, desde la religión, desde el punto de vista jurídico. Yo creo que enriqueció y terminó siendo ley. Señoras y señores, así arranca hoy Sin Piedad.
quedó aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo. Uruguay, otra vez a la vanguardia en el tema de derechos. Acaba de aprobar una ley de muerte digna o eutanasia y es el primer país de América Latina en legalizar esta situación. Hoy, en Sin Piedad, las historias que esperaban por la aprobación de esta ley. Yo no puedo respirar, no puedo comer, yo me tomo. Por fin sentimos que la gente pueda elegir morir en paz y que pueda elegir su proceso de cuando es su momento de sufrimiento que ya no soporta más. Lo que es la ética del fin de vida es un aspecto muy importante y que tenemos que manejarlo todos los médicos. Y especialmente los equipos de cuidados paliativos porque tenemos una alta prevalencia de pacientes en fin de vida. Bueno, ahí veíamos parte de lo que va a ser esta historia de Beatriz, que se dieron cuenta que le cuesta muchísimo hablar. Nosotros, obviamente, subtitulamos todo lo que ella nos dijo porque nos pidió, y aparte nos lo pidió con un niño, porque ella es profesora de idioma español. Y nos dijo, che, cuidado con la falta de ortografía. Y además, a ver, estuvimos con Beatriz, es una historia que nos tocó mucho, estuvimos rato compartiendo con ella. Ahora ya vamos a compartir, digamos, lo que nos contó. Pero es una historia, claro, a mí me toca muy de cerca también porque tuve 3 amigos de la familia que fallecieron de la misma enfermedad que tiene ella, que es ELA, es esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que te va consumiendo los músculos. 2 de mis mejores amigos fallecieron de eso y uno de los mejores amigos de mi padre también falleció de esa enfermedad. Pero antes de ir a compartir parte de la historia o de lo que nos contó con mucho esfuerzo, porque Beatriz, la verdad, está en un momento en que le cuesta ya no solo respirar, sino que el habla la está perdiendo. Vamos a ver qué es lo que dice sobre todo el artículo 2, que es el artículo más importante de esta ley. Mucha gente se quedó a veces con el título de la ley, hubo mucha confusión, creo que fue bastante clara la discusión igual, pero vamos a ver de qué se trata esta ley de muerte digna que se aprobó la semana pasada en nuestro Parlamento. En nuestro Parlamento, que, bueno, tiene que ser reglamentada todavía. El artículo 2 dice: toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que, a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, por esto es importante, a su pedido, lo tiene que pedir la persona, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Esto dice el artículo 2 de la ley aprobada el otro día en el Senado, que ya había obtenido los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Sí, una ley que después de su aprobación generó incluso algunas discusiones que tenían más que ver con argumentos filosóficos religiosos, incluso dentro de practicantes de una misma religión, como fue el caso de Sturla, el obispo de Montevideo, y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio y confesado católico. Tuvieron discusiones también sobre lo mismo. Sí, incluso el tema de la aprobación de la ley de muerte digna y eutanasia estuvo sobre la mesa cuando se reunieron el fin de semana en el Vaticano el Papa con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Sí. Y vamos a empezar a compartir el testimonio de Beatriz Gelós. Beatriz tiene hoy 71 años. Fue diagnosticada con ELA en el año 2006. Era profesora de idioma español. Sigue tratando de practicar, participa de Zoom literarios, obviamente que ya tiene muchas dificultades, no solo en el habla, sino motrices, por lo esto que decía, que esta enfermedad que te va como, para que la gente entienda, atrofiando los músculos, dejando sin fuerzas, ¿no? Y la primera reflexión que nos hizo era, bueno, le preguntamos qué sensación, ella estuvo en el Senado cuando se aprobó la ley, ¿qué sensación le dejó la aprobación de la ley de muerte digna? A ver.
paz, mucha tranquilidad. Si la cosa se pone muy fea, me la tomo. Pues ahora la voy llevando. De salir un día, de salir otro día, la voy llevando. Me gusta mucho taller literario, hago posum, los martes, leo mucho, estudio, sigo escribiendo en la computadora con mucha dificultad que me tiemblan las manos. Sabía disfruto de la vida y cierta manera como lo que quiero. Tomo mucho vino, me encanta, como rico. Entonces puede haber también. Tengo ganas de arreglarme, de hacerme la mierda. Una de las críticas a esta ley hablaban sobre, creo que fue Sturla también el que lo dijo, sobre que estábamos transitando por la muerte, pero viendo lo que son esta primera declaración de Beatriz, a Beatriz le encanta vivir. Obvio, que ella nos dijo, o sea, me encanta la vida, yo quiero vivir, lo que quiero tener... Se toma su vino, come rico. No, y aparte... hicimos la nota en el patio, era su patio, estábamos adentro charlando y nos dijo, estaba lindo el día aparte por suerte, si salimos al patio, este es mi patio, me gusta estar en el patio, o sea, tiene muchas ganas de vivir, pero lo que quedó muy tranquila ahora, en paz, como decía ella, es por esta posibilidad de decidir, y nos lo va a contar ella, incluso el día que se considere no solo el sufrimiento que ella pueda tener, sino que también pensar en el sufrimiento que le puede provocar a las otras personas, y ella por sí misma va a estar decidiendo, ¿no?, si es que se reglamenta rápidamente esta ley, cuándo es que puede tener esta muerte digna. Igual nos dejó una frase que es dura, muy dura, y la vamos a escuchar, es que ya por la enfermedad que padece, eso que le decía yo, que no, como que los músculos se le van apagando, tiene 2 nietos divinos, pero claro, no se siente una abuela porque no los puede abrazar. Yo no puedo respirar, no puedo comer, yo me lo tomo. Por ahora voy bastante bien, pero si la cosa se complica, yo no me voy a complicar más, ya bastante pasa. Perdí mi trabajo, primer golpe duro, perdí el abuelazo de mi nieto. No soy una abuela normal, perdí mi casa, no puedo estar en mi patio, estoy en la residencia. Gané, puedo contar, gané mucha gente buena, se me acercó a una amiga que perdí, yo no jugaba nada. Se aprendí a no jugar, si no me quiere venir ahora, yo la entiendo. A veces cuando vemos una discusión parlamentaria, lo que nos cuesta es ponerle rostro. Bueno, Beatriz es uno de los rostros de
de esta ley que se acaba de aprobar y que falta reglamentar. Beatriz dice cosas durísimas, pero las dice con total conciencia y plena. Y a veces lo que nos cuesta a nosotros es la empatía de ponernos en el lugar de alguien que está transitando desde el año 2006 con esa enfermedad y que ya conoce su final. Exactamente. Y mirá lo que vos decías, que no solo a nivel parlamentario hubo discusiones a favor y en contra. En el caso, la propia Beatriz nos cuenta que en su familia la mayoría está en desacuerdo con esta ley, pero ella luchó, incluso, como te decía, fue al Senado el último día que se aprobó la ley, porque ella lo considera luchar por algo justo. Hay que luchar por uno que es justo. Hay que romperse el alma luchando por un ideal. No hay que hacer caso a nadie si uno tiene la idea que quiere concretar. Mi familia no está de acuerdo conmigo. Mi hijo mayor tiene una discapacidad, pero mi hija no está de acuerdo. Mi marido tampoco, mi hermano tampoco. Yo no le doy parte a nadie. Sigo adelante con mi idea. En una misma familia se pueden dar estas discusiones y creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que acá se consiguió un derecho y no es una obligación. Y eso es lo que está celebrando de alguna forma Beatriz. Tener la posibilidad y tener un marco legal que le permita tomar una decisión adulta y responsable y que tiene que ver con su vida. A veces, a mí en lo personal me cuesta ponerme en el lugar de personas que no quieren que alguien tenga un derecho. Cuando no es algo obligatorio. Es como que estar militando en contra de que alguien tenga la posibilidad de hacer algo. Y es raro. Beatriz va a tener una discusión familiar, seguramente van a llegar a un lugar maduro y la decisión va a ser de ella. Esa posibilidad se la dio esta ley. Exactamente. Hablamos también sobre esta aprobación de la ley con Carolina Ríos, que es presidenta de la ONG Tenemos ELA, y la enfermedad que sufre Beatriz, pero ella en su caso llegó a través de esta organización porque un hermano que vivió en Uruguay hasta el año 2004-2005 y emigró a España a trabajar, mucho más joven, Martín, también padeció de la enfermedad y terminó falleciendo. Y como ella vio todo el proceso de sufrimiento de su hermano, junto con otras personas fundó esta organización y trató de apoyar este tipo de iniciativas. Ella nos dijo que, bueno, la ley permite elegir a la gente morir en paz y decidir cuándo es el momento de parar el sufrimiento. Por fin sentimos que la gente pueda elegir morir en paz y que pueda elegir su proceso de cuando es su momento de sufrimiento que ya no soporta más. Y eso para nosotros es una gratificación enorme porque hemos visto morir con mucho sufrimiento a nuestros seres queridos y sufrir mucho en el proceso de la muerte. Que le deseamos que a nadie le pase nunca más eso, que realmente es un momento muy traumatizante para la persona que se quiere morir y irse en paz y para la familia que acompaña, que no tenés nada para hacer, que no podés ayudarlo en nada porque la ley y el sistema te ata de manos y de todo, y que más allá de lo que sientas y de lo que pienses, hace muy, muy sufrido y muy traumático el momento ese.
Bueno, Carolina también nos habló de lo importante que era esta ley para acompañar y vigilar todo el proceso. Exactamente, porque no es que, como lo veíamos recién en el articulado, y seguramente va a quedar mucho más claro en la reglamentación, hay todo un proceso médico establecido, la persona tiene que ser consciente de pedirlo y también va a estar todo establecido de cómo van a ser los pasos para pedir la eutanasia. Esto nos decía Carolina. Queríamos que se diera este paso, queríamos que se acompañara a una legalización y un marco jurídico que acompañe y que regularice y que vigile lo que sucede en ese momento, que quedaba muy solapado en un montón de creencias, tanto de la familia, de la persona, del equipo tratante, creencias, subjetividades, cosas que... Y a veces hasta falta de conocimiento, ¿no? Porque acompañar en una sedación paliativa a determinadas enfermedades como la ELA, que hay una pérdida de movilidad, hay una pérdida de movimiento de los músculos voluntarios, pero el corazón sigue fuerte y quizás las condiciones de vida son de una persona saludable que no va a morir solo por desconectarle el BiPAP, quizás puede estar mucho tiempo en esa sedación paliativa, y el acompañamiento a la familia en eso lo veíamos muy sufrido, muy difícil y muy dependiendo del equipo tratante que te tocaba, y eso es lo que da la desigualdad. No puede ser que yo dependa de qué médico me trata, cómo me voy a morir. Eso es totalmente indignante para nosotros. Creemos que todos tenemos derecho a morir en paz. Eduardo, vimos una historia como la de Beatriz, vimos una historia también de familiares, como el caso de Natalia, pero desde el punto de vista médico. Exacto, bueno, es que es la parte más importante porque son quienes realmente van a practicar la eutanasia. Se habló mucho y se puso en contraposición el tema de cuidados paliativos. Era como que en un momento la discusión se planteó como una cosa o la otra. Justamente no, es todo lo contrario. Es porque estas personas que van a tener el derecho a pedir la eutanasia van a estar en el proceso de cuidados paliativos, incluso con quien hablamos, que es Natalia Bernardi, que es médica, internista y además directora de la unidad docente asistencial de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas. Es una persona joven que tiene muchísima experiencia en el tratamiento de pacientes que están en cuidados paliativos y que incluso nos contó ya de principio, porque le preguntamos, bueno, ¿cómo es estar en contacto con los pacientes que están en la etapa terminal de su vida, que hoy en día están en cuidados paliativos, ¿no? Nos dijo, bueno, que ha cambiado un poco el paradigma. Antes se acercaban los médicos a los pacientes cuando estaban en la etapa final, ¿no? Pero ahora hay un cambio de paradigma y se acerca ya desde el principio cuando se le diagnostica alguna enfermedad que va a ser irreversible. De esto nos habló Natalia Bernardi. La realidad es que son pacientes complejos, altamente complejos, que tienen muchos desafíos, pero que nos es muy grato poder trabajar cuando uno tiene las herramientas adecuadas y poder asistirlos a los pacientes en esta etapa que es tan importante y que a veces esta etapa, y estamos como trabajando en el modelo de la integración de los cuidados paliativos precoces en lo que son las enfermedades de fin de vida. Y antes existía un modelo que se trabajaba como al final de la vida, solamente al final de la vida, y la realidad es que los pacientes, el beneficio de los cuidados paliativos es la integración temprana en la enfermedad que ya está avanzada, ¿verdad? Y también sucede que hay un cambio de modelo, un paradigma donde solamente se asistían antes los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, y actualmente asistimos a los pacientes con insuficiencias de órganos, las insuficiencias avanzadas, las insuficiencias cardíacas, los pacientes que puedan estar en lista de trasplante a la espera de un órgano que tal vez no llegue, en lo que tiene que ver con la enfermedad renal crónica avanzada, en las enfermedades pulmonares. Por lo cual es muy diverso el panorama y el espectro de los pacientes que vemos y en sus etapas. Y no te voy a decir que es un desafío, que es difícil. Hay tantos pacientes como personas, cada uno nos desafía de una forma distinta.
Eduardo, una palabra que se mencionó mucho con respecto a los médicos era la ética. Mucho lugar a la fantasía, a un poder que iban a tener los médicos sobre la decisión de quién vivía y quién moría. En cuanto a lo ético, ¿qué habló Bernardi? Mira, ella habló que nos habló una ética de fin de la vida, pero enfocado desde el paciente, porque el paciente va a ser el que le va a poder pedir al médico que le practique la eutanasia, y no es que eso va a ser de forma inmediata, sino que ese médico va a tener que consultar con otro especialista. Eso va a quedar todo claro en la reglamentación de la ley. Pero escuchemos lo que nos decía sobre esta ética del fin de la vida que se está viviendo en estos momentos. Lo que es la ética del fin de vida es un aspecto muy importante y que tenemos que manejarlo todos los médicos y especialmente los equipos de cuidados paliativos, porque tenemos una alta prevalencia de pacientes en fin de vida. Esto está enmarcado en lo que nosotros llamamos el trabajo de planificación anticipada de decisiones, una planificación compartida de la atención con los pacientes y sus familias, donde desde hace años trabajamos en un modelo de definir en conjunto con el paciente y su familia, irnos adelantando a las decisiones de fin de vida. Y en esto está lo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, limitación del esfuerzo terapéutico, donde nosotros podemos suspender medidas o no iniciar medidas que puedan tener que ver con el desenlace final, que es la muerte. A su vez, existe una minoría de pacientes o situaciones particulares donde los pacientes solicitan el deseo de adelantar la muerte, y así está enmarcado esto, el deseo de adelantar la muerte, la expresión del deseo de adelantar la muerte y la respuesta que podemos tener los equipos ante ese deseo, que lo tenemos que evaluar porque puede... Bueno, Eduardo, y también usé recién la palabra fantasía. Obviamente, previa a la discusión parlamentaria había mucha, por ejemplo, ¿cuánta gente podría llegar a pedir la eutanasia? Sí. ¿Cuánta gente la pide actualmente? ¿Hay algún dato sobre eso? Hay datos estadísticos, ya la vamos a compartir. Yo me quedé con la frase el deseo de adelantar la muerte, ¿no? Bastante fuerte lo que nos contaba Natalia, porque claro, ahí el tema es que vos no solo estás sufriendo vos físicamente, sino que estás sufriendo todo tu entorno. Y además no va a ser una decisión fácil para el médico, porque el médico es el que tiene que practicar la eutanasia. Acá en este caso son unas drogas, especial primero de todo un proceso de sedación que se va sedando el paciente hasta que queda completamente dormido, y después se le inyecta una droga que le produce, digamos, la muerte, ¿no? Lo que nos dijo es que muy poco, incluso hasta de su experiencia cotidiana, muy pocos pacientes han solicitado adelantar la muerte hasta el día de hoy. A ver. La realidad es que en lo personal, la experiencia de la solicitud de adelantar la muerte como eutanasia ha sido poca. La literatura internacional muestra que el deseo, la expresión y deseo de adelantar la muerte puede ir del 1% al 40% más o menos. Los estudios demuestran esto, pero la realidad es que en mi experiencia personal, de donde trabajo, la solicitud de adelantar la muerte ha sido poca la experiencia. Pocos pacientes. No existía la ley, no existía esta palabra, no había tanta difusión, como todo, los cuidados paliativos han ido aumentando, los pacientes ya están más informados y por suerte tenemos pacientes informados y activos en esto de la toma de decisiones compartidas, por lo cual tenemos que trabajar en esto porque es probable que aumenten los deseos, pero hay que abordar bien si ese deseo de adelantar la muerte requiere de una eutanasia o es una expresión de otro sufrimiento que uno pueda abarcar. Bueno, muy completo el informe y las entrevistas de Eduardo, como para ponerle un tono diferente a lo que fue la discusión parlamentaria y la discusión en la sociedad. La verdad, felicitaciones. Le quiero mandar un beso grande a Beatriz. Yo también le mando un beso y un abrazo muy grande. Muy linda charla con ella, tuvimos el lunes. Nos quedamos rato charlando y una pequeña anécdota. Hoy en día, como a veces le cuesta a ella, te responde por mail, pero a veces le dicta a la persona, y ella me decía que mira la pantalla para que no haya falta de ortografía como profesora de idioma español. ¿Tuvimos alguna? Me muero. No, ninguna. Bien, Beatriz.
Aprobó 2, entonces tuvimos. Eduardo... son hasta 10 ahora, vos. Nos quedamos en el tiempo. Yo soy plan 76, ya soy más viejo. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero quédense, por favor, porque tras la misma se viene el intendente de Canelones, Francisco Leñani, va a estar charlando con nosotros. Está nuestro panel en el último bloque, Javier Máximo Boñi, Maxi Pérez y Mariana Piri van a estar charlando con nosotros de todo lo que fue el programa, pero les quiero contar que ya está en el país la academia de fútbol más grande del Uruguay, señor. Y además con el escudo de Real Madrid. Más de 500 jugadores entrenan semana a semana durante todo el año en el Estadio Charrúa con el escudo del club más grande del mundo. Toma pavos, Eduardo. Ahí, pimba, toma. Y gurises de todas las edades. Y Gurises y gurisas de todas las edades. Bueno, van al Charrúa. Hay competencia todos los fines de semana y hay viajes. Ellas fueron 4 veces a Madrid a jugar el Mundial con las academias del mundo en la ciudad de Real Madrid, donde entrenan en la primera, y se está organizando el viaje al Mundial que viene, en Turismo 2026. Y a fin de año, Copa América en Buenos Aires. Sí, el que ya está practicando ahí es Lautaro, que fue el ganador de la beca. Le regalamos la beca, claro. Le regalamos la beca acá mismo. Bueno, Lautaro ya está practicando. Si pega pase, Lautaro, que nos traiga algo. 3%, ¿cómo es? No sé con el porcentaje, pero algo. Consultas e inscripciones para mandar a los pibes. Recuerden, de 6 a 18 años es al 092-372-355. Empecé a jugar en la academia. Yo hace 3 años empecé jugando en la academia. Hace 3 años empecé a jugar al fútbol en la academia. Yo hace 3 años empecé a jugar fútbol en la academia. Hace 3 años nos dimos cuenta que hay otra forma de vivir el deporte y el fútbol infantil en nuestro país. Vinimos con el objetivo de que aprenda y se divierta. Y hace 3 años que estamos acá y lo estamos logrando. Desde hace 3 años cambiamos el paradigma. Vinimos con el objetivo de imponer una nueva forma y lo estamos logrando. En nuestra academia no hay insultos, no hay presión y se respira buen trato. Queremos agradecer a todas las familias que confían en nosotros desde el día 1 y a todas las que se siguen sumando. La verdad que estamos muy contentos con lo que ha sido el avance y el logro de esta academia. Tenemos una metodología que estamos buscando, que está teniendo sus frutos. Deseamos que los niños vengan felices y que cada día de entrenamiento quieran volver. Y hay una armonía preciosa en todos los días en el momento de entrenar. Ya hace mucho que arrancamos la forma de enseñar esta pasión y ojalá que sean por muchos años más. Estamos disfrutando mucho del proceso y trabajando porque se vienen muchos años más. Acá aprendo, me divierto, hago amigos y todo eso en el club más grande del mundo. Felices 3 años a la Academia de la Fundación Real Madrid en Uruguay. Felices 3 años. Felices 3 años a la Madrid. Felices 3 años. 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 A la Madrid. 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 A la Madrid.